Muy buenos días. Damos inicio a el módulo 2 del curso gratuito de control y prevención de infección de COVID-19. Quiero dar las instrucciones para que esta lección sea muy productiva y recordarles que el día de hoy estamos preparados con 2 sesiones Webex para poder dar respuesta positiva a sus inscripciones que amablemente pudieron realizar. Este curso online para el día de hoy, que es el módulo 2, lo inicial es que estoy dando las indicaciones para el uso de la plataforma y la modalidad del curso. Cada presentación que veremos a continuación durará 20 minutos y tendremos una sección de preguntas. ¿Cómo pueden participar en ellas? Igual que el día de ayer, a través de la pantalla de ustedes al lado derecho, tiene una sección que se llama Q&A. En esa, por favor, coloquen sus preguntas. El día de ayer quedaron algunas pendientes. Estamos trabajando en ellas para podérselas hacer llegar las respuestas. Podrán realizar las preguntas por el chat únicamente Q&A. Luego de ello, decirles que me es muy grato presentar al siguiente expositor. Es el doctor Herbert Maldonado, miembro activo de nuestra Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y un colaborador y coordinador también de este curso. Luchador incansable de la educación médica continua del país. Le doy la bienvenida. Es un infectólogo pediatra, es el coordinador y prevencionista del Comité de Control de Infecciones de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, doctor Herbert Maldonado, para hablarnos de higiene de manos para la prevención del COVID-19. Bienvenido. Gracias, doctora Sandoval. Buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecerles por su conexión, por su interés. La verdad, estamos muy contentos y esperamos que este sea solo el inicio de brindar oportunidades, herramientas que ustedes puedan utilizar. Sabemos que hay una necesidad muy grande, necesitamos cerrar muchas brechas, así que hoy es una oportunidad muy grande que tenemos todos. El tema que a mí se me ha concedido es higiene de manos para la prevención de COVID. Quiero iniciar diciendo que hay más de 100 médicos muertos en Italia reportados hasta este momento. La situación en España es bastante similar, hasta 26 profesionales enfermos y sobre todo más preocupante, 16,000 sanitarios han sido reportados infectados. En Italia el 13% de las infecciones han sido sanitarios y en España ha sido un poco más alta, el 15%. Y algo que nos preocupa mucho ya en nuestra región latinoamericana, es bien conocido por ustedes que Ecuador está sufriendo ya la crisis sanitaria y pues al menos hay reporte de 10 médicos. Sabemos por redes sociales que son muchos más, médicos, enfermeras, sanitarios, y que este es un tema que nos interesa demasiado. Algunos reportes ya preliminares establecen que casos son muy frecuentes en el ambiente sanitario. Esto se debe a que hay demasiado contacto entre sanitarios y puede ser de que haya facilidad de transmisión, así que debemos ser muy conscientes de que esta enfermedad pues tiene mucho que ver con el compromiso, tiene que ver con protegernos a nosotros mismos y con tener esa conciencia de proteger a los demás. Quiero empezar contándoles que Ignaz Semmelweis, un médico húngaro, ya hace más de 150 años, ¿qué diría Ignaz Semmelweis hoy? Nos está viendo y viendo cómo todos estamos hablando que la higiene de manos es importante. Sin embargo, esto créanme que no es tan real. Vemos políticos, vemos médicos hablando, enfermería, toda la población hablando que el lavado de manos es muy importante. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque si fuera sencillo ya lo hubiéramos hecho y ya hubiéramos prevenido muchas vidas, muchas muertes. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues quiero contarles que el diagrama de la presentación, vamos a revisar cuál es el mecanismo de transmisión de COVID-19, cuáles son los reservorios y la viabilidad de este virus. Vamos a hablar de la higiene de manos desde una perspectiva de qué, por qué, cómo, cuándo y dónde, para que nos pueda dar de forma integral un abordaje de cómo realizarlo. Y luego vamos a dar algunos conceptos muy claves para que ustedes, colegas, puedan hacer una higiene de manos muy efectiva para protegerse y también para proteger a sus pacientes. No deben de olvidar que no es solo el virus, hay bacterias, hay hongos, hay otros agentes en juego
y entonces debemos de hacer una protección para todo. Empezamos hablando de que el mecanismo de transmisión, este virus es altamente patogénico. Sabemos que ha resurgido en las últimas 2 décadas al menos 3 coronavirus. El caso de comportamientos lo explicaron el día de ayer, es exponencial y tiene una tasa de transmisión muy alta con un arro de 5. La epidemiología y similitudes de este virus con otros coronavirus puede ayudarnos a tomar estrategias preventivas para este nuevo patógeno. Es muy importante que seamos muy claros cuál es la ruta de transmisión del virus para poder adoptar estrategias para mitigar la exposición para nosotros como sanitarios y evitar la transmisión a otros pacientes y a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? Ya sabemos que hay una vía muy clara que es aérea por la exposición a gotitas de personas infectadas cuando tosen, cuando hablan, cuando estornudan. Esto pues ustedes lo manejan bastante bien, saben que hasta 2 metros pueden alcanzar estas gotitas. Estas gotitas pues llevan altas cantidades de virus y podrían no solo llegar a nosotros, sino también posible que contaminen el entorno en el que estemos. Luego están los reservorios. Es muy importante que ustedes sepan que el virus puede estar en diferentes lugares, puede estar en secreciones, puede estar en objetos inanimados y también podría estar en algún momento en algunos objetos que están con nosotros. Puede ser un estetoscopio, puede ser nuestra propia ropa. Entonces sí es importante saber eso. Hay un tercer mecanismo que ustedes han visto en las redes sociales y mucho que se ha comentado, un tercer mecanismo que habla un mecanismo de vía aérea por microgotitas. No está bien definido, aún es una hipótesis, así que quisiera que no hablar de ese tema porque no estamos todavía en pro de definir ese mecanismo. En especímenes clínicos sí es muy importante, hay un reporte de Wang en JAMA muy reciente en los hospitales de 3 hospitales de China y sabemos que el virus está presente en las secreciones. En esta serie de 250 pacientes hospitalizados, ellos se obtuvieron 1.070 muestras y vemos que el lavado broncoalveolar tiene un porcentaje importante, la positividad más alta, con el 93%, también esputo, los hisopados nasales y orofaringeos, con 63 y 32%, pero se ha encontrado virus también en las heces. Es un mecanismo que sabemos que puede ser relevante. ¿Por qué? Porque los pacientes pues van a tener excretas y estas excretas pues deben de ser bien manejadas. Sangre se ha encontrado en 1%, en orina no hay reportes al momento. Entonces, ¿por qué resaltamos esto lo importante? Porque debemos de protegernos de las secreciones. Ese es el mensaje en este momento. Esta es una infografía clásica que ha estado circulando también. Viene de un estudio hecho recientemente donde expusieron el virus a diferentes superficies y establecieron cuánto tiempo el virus puede estar presente y sabemos de que hay algunas superficies donde el virus puede durar no solo horas, incluso días. Plásticos puede ser hasta 3 días, aluminio 8 horas, los guantes podrían estar hasta 8 horas, en papel hasta 4 o 5 días, eso es preocupante para nosotros que manejamos mucha papelería, en acero 13 horas, en las batas podría estar hasta 16 horas, en el vidrio 4 días, madera 4 días, en un cartón 24 horas. Esto es algo que tenemos que tener bien claro de que la limpieza y la desinfección es clave en los hospitales. Y entonces, este es el tema que viene a continuación, es el último tema de esta serie y le tenemos que poner mucha importancia porque no va a haber una sola medida que nos proteja, sino un conjunto de medidas. El tema de las superficies y las textiles es muy importante. En esta revisión del 2015, una revisión que trataba de ver toda la literatura que había al momento, en opinión de expertos todos sabemos de que todas estas superficies y los scrubs o las batas que utilizamos el personal sanitario pueden ser muy importantes como reservorios para la transmisión de patógenos. Sabemos que podrían sobrevivir estos patógenos mucho tiempo y entonces es por ello que nosotros estamos preocupados porque vamos a estos ambientes y sabemos de que podríamos estar llevando el virus a nuestra casa. Se trata, el mecanismo de cuándo me voy a infectar tiene mucho que ver con algo que se llama autoinoculación.
Quiere decir que yo voy a tener contacto principalmente a través de mis manos y luego voy a tener contacto con mucosas y esa va a ser la puerta de entrada del virus, mi mucosa respiratoria, mi mucosa bucal. Y entonces vean, este estudio es muy interesante. Es un estudio observacional donde evaluaron 26 estudiantes en un periodo de 24 horas para ver qué tipo de contactos tenían ellos con su rostro. Y se vio que el 44% de los contactos que tuvieron eran con mucosas. De ellos, un tercio casi cada uno, un tercio para ojos, un tercio para nariz, un tercio para boca. Quiere decir de que un trabajador sanitario por hábito está tocándose frecuentemente el rostro. También tenemos contactos importantes en la barbilla, en los oídos, en las mejillas, y entonces esto lo tenemos que tener muy consciente. ¿Por qué? Porque debemos de cada quien evaluar qué hábitos tenemos, si tocar el pelo, si tocar los oídos, si tocar la nariz, tocar la boca, la barbilla. Entonces todo eso lo debemos de sumar a todo este conocimiento que estamos teniendo. Cuando usamos mascarilla es bien frecuente que tengamos esa sensación de picazón, que puede ser que hayan hecho una limpieza, una desinfección con cloro. Vamos a tener irritación, vamos a tener la tendencia a querer tocar nuestros ojos, tocar nuestra boca, ajustarnos la mascarilla. Tenemos que estar bien conscientes de todo esto porque podría ser que si no hacemos una higiene de manos fácilmente llevemos una inoculación a nuestro rostro y luego pues esa puede ser la vía de entrada para un proceso infeccioso. Una pregunta que todos tienen es, bueno, si yo estoy usando equipo de protección, entonces este equipo se puede contaminar y cómo me podría contaminar. Entonces, obviamente tenemos que aprender cómo colocarnos el equipo para que sea efectivo y a la hora de retirarlo también ser muy prudentes para que no contaminarnos. Entonces, en este estudio, vean que es un estudio de virus respiratorios y vean que se encontró virus respiratorio en el equipo de protección personal, en guantes 30%, batas 21% y mascarillas 12%. Ahorita no hay estudios de COVID-19, hay uno pequeño donde hicieron una pequeña serie de médicos y no encontraron el virus en ninguna parte del equipo de protección, pero recuérdense que no es una evidencia tan fuerte. Pero en este estudio, que fue un diseño bien interesante en un hospital de Chicago, en 52 pacientes y 72 trabajadores de salud que los atendieron, sí encontraron una proporción relevante de virus, ya sea en los guantes, en las batas o en las mascarillas. Definitivamente, entre más contacto había con los pacientes, más posibilidad había de que hubiera contaminación en las mascarillas. ¿Qué es la higiene de manos entonces? La higiene de manos es un proceso donde removemos los microorganismos patógenos que están presentes en nuestras manos porque tuvimos contacto con el ambiente hospitalario o bien porque tuvimos contacto con el paciente. Se puede realizar básicamente de dos formas, un lavado con agua y jabón o una sanitización con un preparado de base alcohólica que todos conocemos como un alcohol gel. Debemos de saber que este concepto es muy importante, la flora residente y la flora transitoria. La flora residente son esos microorganismos que están con nosotros, que hacen parte de nuestra flora normal y son sinérgicos con nuestro organismo, que es la piel. Y tenemos esa flora residente, que es todo lo que tocamos y van a ser bacterias, usualmente patógenos en el ambiente hospitalario, que es necesario remover para no transmitir a otros pacientes o para bien no transmitirlo hacia nosotros mismos. Entonces, el objetivo principal de la higiene de manos es prevenir la transmisión. Es la medida preventiva más importante para prevenir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Protege al paciente y también nos protege a nosotros. ¿Cómo vamos a eliminar el SARS de las manos? El virus, pues ayer nos explicaron, tiene una envoltura. Eso hace de que si utilizamos alcohol o jabón, estos son agentes tensioactivos y la van a eliminar y sabemos ya de estudios in vitro con SARS-CoV-1 de que el alcohol al 75% es bastante efectivo, reduciendo la carga del virus hasta en 4 logaritmos. Y creemos que es muy prudente extrapolar estos resultados al virus por su similitud que presenta. El día 1 de abril, la OMS sacó una posición muy importante acerca de cuál es el papel de la higiene de manos. Si ustedes recuerdan, durante la fase inicial de la pandemia, se le dio mucho énfasis a la higiene de manos y conforme ha pasado los días, esa fuerza ha ido disminuyendo, tanto que ahora otras medidas como la mascarilla
se cree que es salvadora. Sin embargo, no debemos de considerar que esto sea así. Al contrario, la higiene de manos es la medida preventiva más importante para todos nosotros. Entonces, la posición de la OMS respecto a esto para instituciones de salud es de que la higiene de manos es extremadamente importante para prevenir la diseminación. También interrumpe la transmisión de otros virus y bacterias, reduciendo la carga de la enfermedad que tengamos. Aunque reconocemos que la importancia de la higiene de manos es ya conocida, debemos de pensar mucho en acceso a la infraestructura e insumos, ya que es subóptima en nuestros países. Y es muy importante cuando hablamos de higiene de manos que es una estrategia multimodal y que debemos de usar productos o insumos que sean apropiados. La OMS refuerza a sus miembros que todos los centros de salud públicos y privados deben de establecer o fortalecer sus problemas multimodales de mejora de higiene de manos y garantizar rápidamente la adquisición de cantidades adecuadas de suministros de calidad para la higiene de las manos, capacitación sobre higiene de manos, recordatorios y comunicaciones sobre importancia de higiene de manos para prevenir la propagación del virus COVID-19. Las autoridades sanitarias locales deben garantizar la presencia continua de estaciones funcionales de higiene de manos, ya sea dispensadores de gel para manos a base de alcohol o jabón, aguas y toallas desechables. Deben de estar presentes en todos los puntos de atención, en las áreas donde se pone y se quita el equipo de protección personal, donde se manejan los desechos de atención médica y deben de estar disponibles también para pacientes, miembros de familia y visitantes. Deben de estar cerca de los baños, en las entradas y salidas, en comedores y otras áreas públicas. Los trabajadores de salud deben realizar higiene de manos utilizando la técnica adecuada de acuerdo a las consideraciones conocidas de la OMS de mis 5 momentos para higiene de manos, en particular cuando se coloca y se quita el equipo de protección personal, al quitar los guantes, después de cualquier contacto con un paciente con sospecha o confirmación del virus, sus desechos o medio ambiente en los alrededores inmediatos de los pacientes, después del contacto con cualquier secreción, antes de preparar alimentos y comer y después de usar el baño. Eso lo encuentran ustedes público en línea. La OMS todos los años tiene una campaña que se llama Salva Vidas y esta campaña se celebra el 5 de mayo, así que les exhortamos a que ustedes se involucren en esta actividad también en sus instituciones de salud. Para hablar de que la higiene de manos sea efectiva, tenemos un concepto de efectividad que quiere decir que sea oportuno, quiere decir cuando es necesario y que sea apropiado, que usamos la técnica y los productos adecuados. ¿Cuándo vamos a hacer la higiene de manos? Es muy importante que la higiene de manos está ligada a qué actividades vamos a tener y cuál es el entorno físico donde estamos realizando la atención. Las actividades de los trabajadores de salud usualmente implican contacto directo, ya sea para actividades rutinarias de cuidado e higiene, examen físico, procedimientos invasivos y no invasivos, ya sea para diagnóstico o también para tratamiento. El entorno hospitalario es un espacio que nosotros debemos definir muy bien. La OMS lo ha definido como el área de asistencia y la zona del paciente. ¿Qué es la zona del paciente? Todo lo que está cercano a nuestro paciente, la mesita, el monitor, la cama, la barandilla del paciente, todas las sábanas. Así que esta zona del paciente sabemos de que tiene un potencial muy alto de estar contaminado. Luego hablamos del área de asistencia, que son áreas comunes, como por ejemplo las salas de radiología, áreas donde los pacientes pueden ir a realizar un estudio, pueden estar esperando para ir a una clínica o para ir a hacer un procedimiento. Y estas áreas también son importantes porque pueden ser áreas donde fácilmente se transmiten los microorganismos. El concepto de 5 minutos de higiene de manos es muy importante y nos ayuda a abarcar todos los momentos de atención que tenga un sanitario con sus pacientes. Este concepto tiene 5 momentos y de esos 5 tenemos 2 antes y 3 después. Y vamos ahorita a hacer una revisión de ellos. El primer momento es antes del contacto del paciente. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando vamos a examinar o vamos a tocar a un paciente, debemos realizar higiene de manos antes. ¿Para qué? Para proteger al paciente, para no llevarle microorganismos en nuestra flora transitoria hacia ese paciente. El segundo momento es antes de realizar una tarea séptica. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando vamos a hacer un procedimiento como una vía central, un catéter, una limpieza de un catéter central
o vamos a insertar una vía periférica, o también cuando vamos a hacer una extracción de sangre, por ejemplo. ¿Por qué debemos hacer antes? Para proteger de gérmenes dañinos a ese paciente, siempre realizar higiene de manos. El momento 3 es después de la exposición a fluidos corporales. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Después del contacto con sangre, orina, secreciones, aunque se estén utilizando guantes. ¿Por qué? Porque vamos a proteger de los gérmenes dañinos que el paciente pueda tener. Esta es una muy importante que nos protege a nosotros después de exposición a fluidos corporales. Número 4, después del contacto con el paciente. ¿Cuándo vamos a hacerla? Cuando terminemos nuestra actividad de atención directa al paciente. ¿Por qué? Para protegernos a nosotros mismos, para no llevar esos microorganismos en nuestras manos y también para proteger el ambiente que nos rodea, para que no podamos diseminar microorganismos a superficie. El momento 5, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando tengamos contacto con lo que dijimos que era la zona del paciente. El monitor, la cama, la barandilla. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para proteger nosotros, no llevar en nuestras manos gérmenes potenciales que estén en ese ambiente hospitalario y también para no llevarlos a otros pacientes y a otras áreas. Este momento también es muy importante para nuestra protección. ¿Cómo se lleva esto? Por eso vamos a tener unos videos de aprendizaje, porque esto es algo dinámico. Podemos estar teniendo varios momentos al mismo tiempo de forma simultánea y esto podría ser laborioso. ¿Qué métodos tenemos para la higiene de manos? Tenemos 2 métodos, higiene de manos con agua y jabón y preparado de base alcohólica. Cualquiera de los dos tiene el mismo objetivo, eliminar la suciedad, materia orgánica y la flora o microbiota transitoria, así como patógenos. Tenemos varios productos, recomendamos que se revisen los manuales técnicos de OPS, porque en estos manuales se aprueban cuáles son los productos que se utilizan. Sabemos que el alcohol es de acción muy rápida, tiene muy buen perfil para ser bactericida y tenemos otros productos como la clorexidina, que también tiene una muy buena acción contra bacterias, virus, hongos. Sin embargo, debemos de poner énfasis en la concentración y puede ser que produzca algunas reacciones locales. Hay compuestos de yodo que principalmente los usamos para la asepsia de la piel cuando vamos a llevar al paciente a quirófano. Y tenemos también algunos otros compuestos que son bactericidas como el triclosan, que es aceptable utilizarlo para la higiene de manos en ambientes que no sean, por ejemplo, un área crítica como una área de cuidado intensivo. En cuanto a higiene de manos con agua y jabón, sí es importante que nosotros tengamos una infraestructura. La higiene es muy efectiva, pero tenemos que tener todos los elementos. Vean esta fotografía de mi hospital donde tenemos el papel toalla disponible que se dispensa automáticamente. Tenemos el jabón que se dispensa con una bomba que es con el pie. Tenemos un lavamanos que está funcional, que utiliza un sensor para no tocar y esto es todo en el lugar de atención. Y también vean ustedes que está disponible alcohol gel porque puede ser que en algún momento el sanitario considere que está bien utilizar alcohol gel. El agua, es muy importante que el agua esté libre de microorganismos, que la temperatura sea apropiada y que tenga un adecuado flujo. Si no hay buen flujo, no vamos a tener ese mecanismo de arrastre del chorro. El jabón, si es barra o líquido, nos interesa mucho que el mecanismo de lavado de manos sea por arrastre. Entonces, la intención de lavado de manos principalmente es arrastrar toda esa materia orgánica y microorganismos de nuestras manos. Entonces, es muy efectivo, pero el tiempo es crítico. Nosotros necesitamos un tiempo de al menos 30 segundos para alcanzar la mayor efectividad utilizando agua y jabón. Hay muchos compuestos que podemos utilizar, como hablamos clorexidina, jovidona iodada y también como triclosan, por ejemplo, que pueden ser muy efectivos, pero sí lo importante que tengamos en mente es el tiempo que tenemos que hacer. El secado es la otra parte crítica de la higiene de manos, que recomendamos que en el ambiente sanitario utilicemos toallas de papel que sean desechables. Es el método preferido, ya que el secado es rápido en 10 segundos y pues sí va a haber una demanda grande, pero debe de haber abastecimiento de igual forma. Si no está disponible esto, se compromete la higiene de manos. El sanitario no lo va a hacer si no va a tener con qué secar. Toallas comerciales, domésticas, no se deben usar. Tampoco secadores de aire no son recomendados en este momento porque pueden producir pues flujos y corrientes de aire.
En cuanto a lavamanos, recuérdense que la OMS daba alguna serie de lineamientos en su posición y que deben de ser los lavamanos, deben de favorecer y no obstaculizar la práctica. Deben de estar cercanos al sitio de atención, fácil accesibles con un espacio amplio, posibilidad de regular la temperatura y presión del agua, que esté cerca del jabón, que haya buena iluminación, el lugar debe estar limpio y los accesos deben de estar cercanos con los insumos para realizar la higiene de las manos. Las indicaciones para hacer lavado de agua y jabón, la OMS ya las estableció cuando ingresamos a un área crítica, cuando manipulamos un dispositivo invasivo, cuando vamos a tener una exposición a fluidos corporales, cuando vamos a exponernos a microorganismos que son formadores de esporas, antes y después de comer, antes y después de usar el sanitario y cuando nuestras manos están visiblemente sucias. La técnica, vamos a ver los videos, pero en general yo les quiero reforzar que son 30, 40 segundos, son 11 pasos, hay infografías, ustedes pueden cantar la canción que ustedes quieran para cumplir esos 30 segundos y lo que recomendamos es que hagan 2 semanas para crear un hábito. Si ustedes lo logran crear, entonces van a hacerlo ya de manera subconsciente todo el tiempo que estén atendiendo. Cuando usamos alcohol o solución de base alcohólica, esto no requiere una gran infraestructura, sin embargo, sí tenemos que tener consideraciones del producto que estamos utilizando y también la disponibilidad y acceso. Las soluciones de base alcohol tópicas para higienizar las manos, recomendamos que la concentración sea del 60 al 95%. El efecto antimicrobiano va a ser inmediato, ya que el alcohol entra en contacto con la bacteria y desnaturaliza las proteínas. También la capacidad bactericida es muy alta, de 3,2 a 5,8 logaritmos en 10 segundos. No requiere secado, es económica y de fácil acceso. Condiciones para hacer higiene con alcohol gel. Es importante que las manos no estén visiblemente sucias o que tengamos la sensación de tener suciedad. ¿Por qué? Porque el alcohol no va a funcionar si hay materia orgánica. ¿Cuántas veces podemos hacer higiene con alcohol gel? Es una pregunta muy frecuente. Hasta 5 o 7 veces. Va a depender de cuánta sensación tengamos de que nuestras manos estén sucias. Entonces, si sentimos que nuestras manos están sucias, vamos a necesitar usar lavamanos con agua y jabón. Si tenemos el patógeno en cuestión es Clostridioides difficile, no podemos utilizar alcohol gel, debemos usar agua y jabón. Puede ser que utilicemos una solución de preparado de base alcohólica en el quirófano, esto se llama lavado en seco y esto es aceptable también realizar. La técnica, en general, queremos en alcohol gel usar al menos 20 segundos. Requiere 8 pasos y igual requiere 2 semanas para crear el hábito. El uso de guantes es una recomendación para los casos sospechosos de COVID, entonces, pero no sustituye la necesidad de realizar higiene de manos. Higiene de manos debemos hacerlo siempre. ¿Cuándo? Cuando hay una indicación que precede a una tarea que implica contacto y requiere uso de guantes, pero antes debemos de hacer siempre higiene de manos. Cuando ya hemos hecho esta indicación y nos retiramos los guantes, siempre debemos hacer higiene de manos después de quitar. Si hay una exposición a fluidos corporales, debemos de considerar que es importante hacer lavado de manos versus higiene con solución de preparado de base alcohólica. Cuando se produce una indicación mientras el trabajador lleva guantes, debe de quitarse los guantes, hacer higiene de manos y volverse a colocar un par de guantes. Esa es nuestra recomendación muy importante. Por ejemplo, si tuviera un contacto con orina, con heces utilizando los guantes, entonces lo correcto es que se quite esos guantes, que haga higiene de manos, que vuelva a colocar un nuevo par de guantes. No únicamente retirar los guantes y volver a colocar. Ya vamos con en los últimos 2 minutos de la presentación, consejos para que su higiene de manos sea exitosa. Toda la superficie de sus manos debe de estar en contacto con la agua y jabón o con la preparado de base alcohólica. Las batas y lo que usted tenga debe de ser corto para evitar de que usted no quiera mojar su ropa y entonces no practique una higiene de manos efectiva. Recomendamos no utilizar relojes, anillos, pulseras. Todo esto, aparte que pueden ser reservorios para coronavirus, va a ser de que por cuidar este insumo, esta prenda, entonces no hagamos una higiene de manos efectiva. Así que dejemos guardada la argolla, dejemos guardado todo esto en la casa. Nuestras uñas cortas, limpias y no esmalte. No se recomienda utilizar uñas artificiales.
Estos podrían ser mecanismos para guardar. Otro concepto muy importante es que estas áreas que yo les muestro en rojo ya están determinadas que son las áreas más difíciles de limpiar o que frecuentemente no se limpian. ¿Cuáles son? Los pulpejos de los dedos. También el dedo pulgar en general. Así que por favor pónganle mucha atención a esas áreas porque son áreas que frecuentemente el sanitario olvida o no realiza la higiene de forma completa. Hay muchas razones. Una puede ser que sea la parte final de la técnica, porque es ya el frotado de los pulpejos de los dedos, y por eso a veces la OMS incluso ha recomendado en algunos lugares donde se ha visto técnica deficiente que los pulpejos sea el primer lugar donde se hace la higienización. Así que estén ustedes muy conscientes de que estas áreas que están en rojo, ustedes las deben de sanitizar muy bien. Por último, nuevamente el tiempo. El tiempo es crítico. Vean ustedes aquí la máxima capacidad de reducción de contaminación de acuerdo al tiempo. Para higiene de manos con agua y jabón, 30 segundos nos va a alcanzar el mejor resultado, y para alcohol gel, 20 segundos al mínimo nos va a alcanzar el mejor resultado. Pero vean que incluso llegar a 1 minuto con una frote con alcohol gel podría alcanzarnos el mejor resultado. Así que tómense su tiempo para hacer la higiene de manos. Es un tiempo bien utilizado, es un tiempo de calidad que les va a proteger. Nuestras conclusiones finalmente: los mecanismos de transmisión más importantes para COVID-19 son vía aérea por gotitas de secreciones y a través de la autoinoculación en mucosas, principalmente por nuestras propias manos. Dado que el virus puede ser viable por horas a días, la limpieza y desinfección de superficies es fundamental. Las manos del personal de salud pueden contaminarse durante la atención directa, el contacto con el ambiente hospitalario o el retiro del equipo de protección personal. La higiene de manos apropiada se basa en aplicar una técnica depurada en el momento que se necesita realizar, utilizando productos e insumos que han demostrado efectividad. La capacitación en higiene de manos es continua y requiere práctica. Las instituciones de salud públicas y privadas deben de priorizar el acceso a infraestructura e insumos para higiene de manos. Esto no puede esperar. De lo contrario, la carga de enfermedad por otros patógenos e infecciones asociadas a la atención sanitaria incrementará la mortalidad por COVID-19. Los detalles bajo nuestro control que pueden hacer la diferencia son el tiempo, depurar nuestra técnica y practicar los 5 movimientos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Aquí me pasan... Preguntan respecto de las medidas básicas para higiene de manos en la población con enfermo en casa o sospechoso. Sí, también la OMS tiene todo este tipo de materiales. Los principios son bastante similares. La persona, vamos a pensar que la habitación de la persona es exactamente la zona del paciente. Recuérdense que ha habido un concepto muy tergiversado acerca de cuarentena. Las personas creen que cuarentena es yo quedarme en mi casa y no salir. No es así. La cuarentena es un confinamiento, es quedar uno aislado en un espacio físico donde uno no pueda tener o minimice o limite el contacto físico con otros miembros de su familia. Esto es algo que ya está bien establecido. El máximo error con las cuarentenas es de que las personas no comprenden que deben de aislarse, que deben de estar en una habitación confinada, que deben de tener un baño que solo ellos puedan utilizar, y que es importante que tengan los insumos para higiene de manos, porque podrían estar colocando el virus en todas esas superficies de la habitación. Así que para responder prácticamente en cuanto a higiene de manos, agua y jabón sería suficiente, pero la persona sí debería tener un alcohol gel al menos al 60% para hacer frecuentemente higiene de manos, sobre todo si toca la boca, si toca la nariz, si toca
los ojos y porque podría tocar superficies, ¿verdad? Entonces esto podría ser un vehículo para que se contaminen las personas en su casa. Pueden preparar también en la página de OPS cómo diluir cloro para la Sí, el superficie. tema de desinfección justo lo Vendrá tenemos después, entonces ahí van a aclarar ustedes todas esas dudas. Preguntan si el efecto bactericida del alcohol es el mismo que tiene contra los virus en esa misma concentración. Sí, por lo menos el estudio in vitro que les comenté, que es de SARS-CoV-1, dice que el 75% asegura una reducción de 4 logaritmos y utilizar una concentración un poco menor, 70%, 3 logaritmos. Así que es bastante efectivo. Entonces, por lo menos la recomendación de OMS es 60-95%. Hay una gran cantidad de productos disponibles, así que al menos 60%. Claro, si ustedes consiguen uno el 70-75%, pues claro que está muy bien, está aceptable. Wendy Jack pregunta si hay concentración del virus en secreciones como lágrimas, semen o fluido vaginal. Muy interesante. Muy interesante la pregunta. Definitivamente la excreción del virus a través de mucosas es algo que es probable, es posible. Así que por el momento todavía no tenemos esas respuestas, pero sí, muy posiblemente vamos a tener esa posibilidad. Aún así, recuérdense que la exposición a cualquier fluido corporal es la misma, no es solo por el COVID, ¿verdad? Necesitamos entender que los fluidos corporales pueden ser contagiosos para otras enfermedades, no solamente para COVID. ¿Los guantes se pueden sanitizar y reutilizar? ¿Los guantes sustituyen la higiene de manos? No, hablamos que los guantes no sustituyen la higiene de manos y sí es importante comprender de que el reuso de guantes no es una recomendación. Muy importante, si yo en la atención sanitaria tengo una indicación para usar guantes, porque es prevención de contacto, o sea, una barrera, entonces esa función debe de cumplirse. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento aséptico, o sea, voy a hacer en el paciente algo que podría potencialmente introducirle algún microorganismo, yo debo de retirar esos guantes. Recuérdense que esos guantes pudieron haber tenido contacto con otra superficie y tener agentes patógenos. Entonces, sí va a ser muy importante retirarlos, hacer higiene de manos, colocar un nuevo par de guantes para una tarea. Esta pregunta de Oscar es muy interesante. Pregunta, ¿cuál es la vida que tiene el virus en la tela como la ropa? Sí, muy interesante. No hay una respuesta todavía, sin embargo, hay un reporte interesante en el crucero Diamond Princess que ustedes quizás vieron, encontraron hasta 14 días todavía muestras positivas. Sí se sabe que las telas, pues por su capacidad que tienen, podrían absorber y tener algunos de estos elementos. No hay una respuesta para telas, pero se podría, digamos, presumir que puede ser algunas horas a algunos días. Va a depender mucho de la humedad, va a depender del tipo de tela o textil que se tenga, así de que sí es importante que una recomendación para atender casos con COVID es usar una bata impermeable, siempre. Ricardo Hernández pregunta si la luz ultravioleta puede ser efectiva y si hay algún tiempo. Pero no nos dice para qué, ¿verdad? La luz ultravioleta sí es efectiva, pero depende para qué. Creo que en el tema de desinfección podremos profundizar un poco. ¿Cuánto tiempo vive el virus en el cabello? Pregunta Alexis Enríquez. Sí, no hay una respuesta para eso, ¿verdad? Ese tipo de superficie. Sí. Esteban Ramírez pregunta respecto del alcohol en gel, ¿cuántas veces hay que aplicarlo ¿Cuántas veces es conveniente aplicarlo antes que su efecto sea contrario a lo deseado? Ok, sí. Hablábamos de que el principio de usar alcohol gel, primero es que las manos no estén visiblemente sucias o que no tengamos la sensación de que tenemos materia orgánica. ¿Por qué? Porque va a ser inefectivo. Hasta 5 o 7 veces es lo que usualmente recomendamos porque ya después de ese número de veces ya sentimos esa sensación de suciedad. Otro principio es de que no lo hagamos si el patógeno es un productor de esporas, por ejemplo. Ese sería otro. Juan Torres, es la última pregunta, dice, ¿alguna mención sobre combinar clorexidina y alcohol?
Bueno, es una pregunta un poco, para higiene de manos realmente sí hay preparaciones que usualmente se utilizan para el lavado en seco, para quirófano, muy efectivas, es cierto, y pueden ser utilizadas. En este caso, el problema que podríamos tener es de que depende de la concentración de clorexina, podría dar alguna irritación local. Pero sin embargo, en un ambiente, en un área crítica, está bastante bien. Existe también la preparación de solución de clorexina en una solución alcohólica y que es muy útil para asepsia de la colocación de un catéter o los cuidados que se le dan a un catéter central. Eso es muy bueno. Quizás comentar que en el Hospital Roosevelt para la higiene de manos es esto lo que utilizamos. El Departamento de Farmacia a través de la licenciada de OI hace la preparación con el lineamiento que le ha dado Pajo. Entonces, esto hay que entrar a la página y verlo y les digo, para las personas que tenemos hipersensibilidad nos va bastante bien esa combinación, así que puede ser útil. Sí. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Como último punto, solo quisiera exhortarlos a que la higiene de manos es muy importante, hay que desarrollarla y pues jugamos un papel muy importante nosotros para que en nuestras instituciones la higiene de manos se practique como ha sido recomendada. Pues a continuación tengo yo el gusto de presentar al doctor Andrés Espinosa. El doctor Andrés Espinosa es médico epidemiólogo, es líder técnico. Perdón, cometí un error. Tenemos en la siguiente sesión los videos, perdón, para higiene de manos. Entonces vamos a proyectar unos videos y luego vamos a reforzar algunos puntos claves. Bien, para dar continuidad al programa, tenemos un invitado de la oficina regional de CF. El doctor Andrés Espinosa es médico epidemiólogo, líder técnico de la oficina de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la región centroamericana, muy colaborador y activo siempre en la prevención y control de infecciones. Le damos la bienvenida, por favor. Gracias por atender esta invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Sandoval, a todo el equipo y directivas de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, así como a la OPS-OMS por tener esta iniciativa que es muy importante para el país y para toda la región. El día de hoy queremos presentarles información que da continuidad al tema que ya inició el doctor Herbert Maldonado. Vamos a hablar esta mañana sobre control de infecciones y equipo de protección personal, específicamente en el ámbito de COVID-19. Esta es una presentación desarrollada por un grupo tanto en el Centro de Control de Prevención de Enfermedades en Atlanta, así como en Centroamérica, así que damos el crédito respectivo. La información que está presentada en esta presentación es básicamente para servicios de salud que están fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos incorporado información que corresponde o que proviene de las guías nacionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, así como información de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Quisiéramos empezar con los objetivos de esta sesión. Tenemos tres principales objetivos. El primero es revisar los conceptos clave de control y prevención de infecciones en el contexto de COVID-19. Sobre esto, ya ayer el doctor Mario Melgar, así como hoy el doctor Herbert Maldonado, ha dado una muy buena presentación, pero quisiéramos resaltar algunos aspectos importantes que están relacionados con el uso de equipo de protección personal. Como segundo objetivo, queremos ayudarles a reconocer o a revisar
aquellos elementos que componen un equipo de protección personal o EPP, como son sus siglas en español, así como los usos de acuerdo a un riesgo o unos niveles de atención en el ámbito hospitalario o en el ámbito de centros de salud. Y por último, el objetivo número 3 es revisar aquellos procedimientos y recomendaciones para el uso correcto de EPP, incluyendo mascarillas y respiradores. Entonces, para dar inicio, digamos, tenemos siempre una pregunta muy importante que todos nos hacemos en el contexto hospitalario, y es: ¿qué es control y prevención de infecciones? Específicamente, como tal, es una ciencia de la salud que busca prevenir o detener la diseminación de las infecciones en todos los servicios de salud. Esto no solamente es aplicable a los hospitales, grandes clínicas, sino incluso a los centros de salud de primer y segundo nivel de atención. También, obviamente, se pueden incluir otros tipos de centros como centros de diálisis, facilidades o instituciones de cuidados de largo plazo, y también para aquellos practicantes de medicina tradicional e incluso oficinas o consultorios de los dentistas. La meta de esto, de esta ciencia, es en general apoyar el mantenimiento de los servicios de salud esenciales al contener y prevenir la transmisión del COVID dentro de los servicios de atención médica. Entonces, ¿qué prioridades puntuales y específicas tenemos para COVID-19? Primero, es identificar tempranamente aquellos casos sospechosos que llegan a los servicios de salud. Este es un elemento crítico, es fundamental, es tal vez uno de los elementos más importantes, no solamente para enfermedades como COVID, sino para cualquier tipo de infección o enfermedad de comunicación o de notificación obligatoria. También incluye, por ejemplo, influenza, sarampión y otros. El segundo gran elemento o prioridad es el aislamiento. El aislamiento rápido de casos sospechosos es básicamente para reducir las oportunidades de transmisión que puedan presentarse dentro de mi institución de salud o mi consulta o instituciones donde yo tengo, obviamente, pacientes. Y el tercer punto o prioridad es informar. Esto es también fundamental, la comunicación con la respuesta, o con aquellos que están respondiendo desde el área de salud pública a una pandemia o una epidemia, es básico para poder dar inicio a pruebas de laboratorio, coordinar el estudio de los casos sospechosos y de sus contactos, y dar obviamente un seguimiento a aquellos casos confirmados. Y también este punto de las precauciones pues es básico, y lo mencionaba ayer el doctor Melgario y el doctor Maldonado. Tenemos varios tipos de precauciones que debemos considerar en nuestros servicios de salud, y básicamente son tres, o se pueden generalizar en dos grandes grupos: las precauciones estándar, las precauciones de contacto y las precauciones basadas en la práctica. Como sabemos, el COVID, la enfermedad denominada COVID-19, cuyo agente causal es el SARS-CoV-2, se transmite por estas tres diferentes vías, o estos tres diferentes mecanismos. Entonces, las precauciones estándar, para simplemente repasar qué son básicamente aquellas prácticas que aplican al cuidado de todos los pacientes en todos los servicios de salud. Son las prácticas o las precauciones más básicas. Las precauciones basadas en la transmisión vamos a ver, dependiendo del tipo de vía de transmisión del agente patógeno, en este caso el SARS-CoV-2 se transmite, como ya se ha mencionado, a través de gotitas de saliva, y también por contacto o incluso por aerosoles. Entonces, ya como se menciona en esta diapositiva, son aquellas prácticas específicas a los pacientes con agentes infecciosos conocidos o sospechosos que requieren medidas de control adicionales a las estándar para prevenir una transmisión mucho más amplia. Dentro de las precauciones estándar, pues ustedes pueden ver en esta diapositiva la lista que se incluye, ¿no? Estamos hablando de lavado de manos, como lo explicaba muy bien el doctor Maldonado, el uso de equipo de protección personal, la higiene respiratoria y etiqueta de tos, el lavado y desinfección de aparatos y superficies del ambiente tanto hospitalario como en nuestras casas o en nuestros sitios de trabajo, las prácticas seguras de inyección y el almacenamiento y manipulación de medicamentos. Particularmente los elementos o las precauciones que aplican mayoritariamente para los pacientes con cualquier tipo de patología respiratoria o infección respiratoria son las cuatro primeras que ustedes ven en esta diapositiva. Obviamente ya lavado de manos
se habló extensivamente por parte del doctor Maldonado. Con respecto a las precauciones basadas puntualmente en la transmisión para generar o ocasionar COVID-19 por el SARS-CoV-2, tenemos esta lista. Tenemos el uso adecuado de habitaciones sencillas o salas con ventilación adecuada, el uso de equipo de protección personal para precauciones de contacto y gotas, por ejemplo, limpieza de estetoscopios, estigmomanómetros, etcétera. Usar equipo médico desechable o dedicado para un solo paciente, evitar transporte de pacientes con COVID-19 fuera de su habitación, a menos de que sea necesario por razones médicas, agrupar al personal de salud que dé cuidados a aquellos pacientes particularmente que están diagnosticados con COVID-19 y finalmente restringir la cantidad de visitantes permitidos a estos pacientes. Entonces, ya para entrar en más detalle en el punto del uso de equipo de protección personal, tenemos recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la primera semana de abril, a través de sus requerimientos para uso de equipos de protección personal para COVID-19 en establecimientos de salud y control de infecciones. Estos lineamientos son fundamentales que ustedes los conozcan. Son la base teórica y práctica que les va a dar toda la guía para saber qué se necesita utilizar como equipo de protección personal y cómo se debe utilizar. Estos lineamientos están fundamentados en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y obviamente en la medida en que las circunstancias, el conocimiento sobre esta nueva patología vayan cambiando o vayan variando, estos lineamientos se irán actualizando oportunamente. Entonces, en este momento, ¿en qué casos se puede decir que es indispensable que el personal de salud tome las precauciones extremas para su protección? Y tenemos básicamente tres grandes puntos, según las recomendaciones de estas entidades. Primero, para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se debe implementar precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones en la transmisión por gotitas. Segundo, para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y que además curse este paciente a través de un procedimiento generador de aerosoles, ya vamos a hablar un poquito cuáles son aquellos procedimientos, las precauciones que se deben implementar son precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones para transmisión aérea o aerosoles o núcleo de gotitas. Y finalmente, el uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores de salud requiere de la evaluación del riesgo relacionada a las actividades de salud de dicho trabajador. También vamos a presentar una diapositiva hablando sobre este tipo de actividades. Por último, como les mencionaba al principio de esta diapositiva, las recomendaciones son preliminares, están sujetas a cambios de acuerdo a las nuevas evidencias que se vayan presentando. Ya entrando en materia con respecto al uso o a qué es un equipo de protección personal y cuál es su uso recomendado al personal hospitalario, teniendo en cuenta cada paciente que nosotros podamos tratar o manejar en un día, son básicamente 5 grandes elementos como están planteados en esta imagen. Primero, la bata quirúrgica que sea de manga larga, con puños y que tenga amarre tanto en la parte de atrás como hacia uno de los lados. Segundo, el uso de mascarillas quirúrgicas descartables o desechables. Tercero, el equipo de protección respiratoria tipo N95 o FFP2, que es equivalente a la N95 en Europa, u otro tipo de mascarillas equivalentes a estos dos. Cuarto, el uso de guantes quirúrgicos. Generalmente lo que nosotros utilizamos en la práctica médica común son los guantes de nitrilo. Y por último, las gafas o protector facial. Hace un momento les mencionaba qué tipo de material de este grupo de equipo de protección personal pues debería utilizarse según las actividades que yo como prestador de servicios de salud o como persona que trabaja con pacientes o en el área clínica pues debería tener. Ustedes pueden ver en esta imagen que tenemos básicamente en la parte superior las medidas, las precauciones, digamos, o los elementos que debería yo utilizar. Y en la parte izquierda, ustedes van a ver una lista con 4 elementos que básicamente me sugieren o me indican la actividad relacionada a mi práctica, digamos, clínica. Primero está el triaje. Segundo, tenemos la toma de muestras para diagnóstico de laboratorio.
Tercero, tenemos el manejo de casos sospechoso o confirmado de COVID que requiere admisión al establecimiento de salud sin PGA. Y cuarto, el caso sospechoso o confirmado de COVID-19, o como anteriormente se llamaba 2019 NCOV, que requiere admisión al establecimiento de salud. Estos son los lineamientos particularmente extraídos de las guías del Ministerio de Salud. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la página web del Ministerio. Ustedes simplemente van al navegador y pueden obviamente escribir estas guías y ahí van a encontrar la misma imagen. Entonces, cuando yo estoy en zona de triaje, básicamente lo que yo como profesional que estoy trabajando en esa zona debo hacer es higiene de manos y mascarilla médica. Eso es lo básico. Segundo, si estoy en toma de muestras para diagnóstico de laboratorio, las medidas que debo tomar son higiene de manos, uso de bata, uso de respirador N95 o FFP2, uso de gafas o protector facial y uso de guantes. Lo único aquí que tal vez cambiaría es obviamente el uso de mascarilla. Tercero, cuando tengo el caso sospechoso confirmado que requiere admisión al establecimiento de salud, tengo básicamente uso de bata, higiene de manos, uso de mascarilla médica, uso de gafas o protector facial y uso de guantes. Y finalmente, cuando tengo el caso sospechoso que requiere admisión al mismo establecimiento pero con PGA, tenemos higiene de manos, batas, respirador, gafas o protector facial y guantes. Entonces, eso nos puede dar una idea un poco más clara para cada tipo de profesional que está en el hospital o está en la clínica o en un centro de salud, cuáles son los elementos mínimos que yo debo tener en consideración cuando manejo pacientes o cuando manejo muestras de pacientes o casos que eventualmente. Aquí queremos ya entrar un poquito más en la definición de los elementos de protección personal. Y ustedes pueden ver en la imagen de la derecha básicamente la descripción clásica, ¿no? Entonces tenemos el uso de las gafas o protectores faciales, la mascarilla, la bata, el par de guantes que obviamente sean limpios y que no sean estériles o guantes de nitrilo, pero las recomendaciones que tiene OMS OPS, al igual que el Ministerio, no se requiere en este momento el uso de coberturas o cubiertos de zapatos o botas, ni tampoco el uso de gorros o elementos que protejan el. Entonces, en el caso general, como les mencionaba en la presentación, en la diapositiva anterior, cuando manejo pacientes, la recomendación es guantes no estériles, mascarilla médica o quirúrgica, la protección de ojos y la bata. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como clínico o como personal paramédico o de enfermería tengo que estar en un procedimiento que requiera, que el paciente o que el paciente eventualmente pueda generar aerosoles? Es un paciente obviamente, por lo general muy enfermo. En ese caso, las condiciones no varían mucho en cuanto al uso del equipo, sino básicamente en el uso de la mascarilla. Ya no voy a usar una mascarilla tipo médico quirúrgico, sino que debo usar un respirador de partículas como el que es bien conocido por todos ustedes, llamado N95 o FFP2, que es un procedimiento o que se considera que sea un procedimiento generador de aerosoles. Aquí en la diapositiva vemos algunos ejemplos. Tenemos la succión abierta de vías aéreas, la inducción de esputo, la reanimación cardiopulmonar, la intubación y extubación endotraqueal, la ventilación no invasiva a través del uso de BiPAP o CPAP, y también la broncoscopía por ventilación a través de ventilación manual. Este tipo de procedimiento, de manera importante, es clave hacerlo en habitaciones con buena ventilación. ¿Qué es una ventilación óptima o adecuada en una habitación? En principio es algo que se determina como una habitación con presión negativa, quiere decir esto al menos de 12 recambios de aire por hora. Esto en general es una gran limitación en nuestros países de la región porque son muy pocos los hospitales o los centros de salud que pueden contar con este tipo de instalación. En su caso o en ese caso, lo que se puede hacer es tener espacios o habitaciones con una buena cantidad de ventilación natural.
Eso quiere decir un flujo de aire por lo menos de 160 litros por segundo por paciente. Obviamente eso en términos importantes es una gran cantidad de aire. El FP apropiado, como ya lo mencionábamos, no difiere sino solamente con el uso de respirador completo. La secuencia para ponerse el EPP, entonces, vital. Primero, cuando yo me voy a enfrentar a un paciente, voy a empezar a manejar a un paciente, lo primero que debo hacer es el lavado de manos, como le explicó muy bien el doctor Maldonado. Segundo, debo ponerme la bata. Tercero, ponerme la mascarilla o el respirador. Cuarto, las gafas o el protector facial. Y por último, los guantes. Nuevamente, estas instrucciones están muy claras y precisas en las guías del Ministerio, así como de OMS y de otras entidades internacionales. Cuando yo ya he tratado a mi paciente o he hecho, digamos, los procedimientos requeridos en este paciente, para quitarme el equipo de protección personal, lo recomendado en Guatemala es quitarme los guantes y la bata al tiempo, como se observa en esta imagen. Después de haberme quitado los guantes y la bata, debo lavarme las manos con los pasos que explicó anteriormente. Después, las gafas o protector facial, la mascarilla o el respirador, y por último, nuevamente me lavo las manos. Fíjense que el orden varía. Lo último que yo me quito de todo el equipo de protección personal es la mascarilla o el respirador. Y después me lavo las manos. Ahora, ¿cómo me pongo la mascarilla o el respirador? Siempre recordar, por favor, lavado de manos. El lavado de manos es vital. Me pongo la mascarilla o un respirador, en este caso, si tuviera que hacer procedimientos que generan aerosoles, poniendo el respirador en mi mano, pongo las dos tiras del respirador sobre la mano, me lo pongo en la cara, paso primero la tira que va hacia abajo y después paso la tira que va hacia arriba. En el caso de la mascarilla, lo primero que yo pongo al ubicar mi mascarilla es amarrarme las tiras superiores, me amarro las tiras inferiores y después ajusto en la zona donde ustedes recordarán muy bien que las mascarillas tienen como en la parte superior, tiene a veces es un alambre, un ganchito, es para ajustar la máscara a la nariz. Similar caso es en las N95 PP2. Pero siempre debo, entonces, después de pasar las tiras superiores e inferiores, ajustar y comprobar el sello de respirador. En el caso del respirador N95, es muy, a veces, incómodo tener esto, porque la idea del respirador N95 es que la menor cantidad de aire pueda pasar a través de las ranuras que existen entre la piel y el respirador per se. El aire debe pasar a través del respirador. Eso obviamente no ocurriría muy bien en el caso de una mascarilla. Y aquí queremos mostrarles, por ejemplo, algunos errores que se dan cuando se quita uno la mascarilla o el respirador. Primero que todo, después de haberse desamarrado tiras o haber, digamos, sacado si son cauchitos o son bandas elásticas, nunca debo tomar ni el respirador ni la mascarilla por el frente. ¿Por qué? Porque esa zona se considera siempre como una zona contaminada. Así yo no estoy incluso con un paciente que yo sepa que se ha confirmado. Siempre piensen que esta es una zona contaminada. Segundo, debo agarrar o sostener desde la parte de arriba y eliminar o guardar. Y en términos de lo que se esperaría para un buen ajuste del respirador N95, fíjense en esta diapositiva cómo en algunos casos en los clínicos y personal médico paramédico que trabajan con pacientes que tienen barba, cómo ustedes pueden ver que la barba en general, para aquellos que van a usar un respirador, no es recomendable. Y eso es por obvias razones. La barba hace un efecto de masa que no permite una buena sujeción o un buen agarre del respirador con la cara. Solamente en algunos casos se podría considerar, digamos, tener vello facial, y es lo que ustedes ven en la diapositiva con, obviamente, unas marcas o unos signos verdes, ¿no? Por lo general, todo aquel vello facial que esté dentro de la zona limpia o la zona que pueda, digamos, cubrir la máscara, sería aceptable. Pero ustedes ven, por ejemplo, algunas personas que utilizan barbas largas o tienen bigote
es largo, extenso, eso no sería recomendable. Y ya entrando en la parte final de esta presentación, ¿qué recomendaciones existen de acuerdo a evidencia actualizada para la reutilización de respiradores? Por lo general, un respirador N95 o una mascarilla se debe eliminar casi que con el uso de cada paciente. Sin embargo, eso es una limitación porque obviamente en estos momentos de pandemia la escasez de este tipo de recurso es muy grande a nivel mundial. Entonces, si se llegara a considerar la reutilización de respiradores, estas son algunas sugerencias a tener en cuenta, pero como les decía también hace un momento, todo esto puede ir variando de acuerdo a las nuevas evidencias que surgen. En el tema de desecho de los respiradores, siempre deseche o bote respiradores cuando el uso se haga después de un procedimiento de generación de aerosol. Eso no se puede volver a utilizar, hay que desecharlo. Segundo, cuando se contamine con cualquier fluido del paciente, sangre, secreciones respiratorias o nasales, otros fluidos corporales. Tercero, después de un contacto cercano con cualquier paciente coinfectado con una enfermedad infecciosa que requiera precauciones de contacto. Cuando sea posible, considere el uso de un protector facial limpiable sobre un respirador. Esas son las famosas máscaras o láminas de plástico que ustedes pueden conseguir y ponérselas enfrente. Eso le va a permitir a usted tener su respirador, o que ese respirador se exponga menos a secreciones y pueda tener una vida mucho más larga. Y cuelgue los respiradores usados en un área de almacenamiento designada o manténgalos en un contenedor limpio y transpirable. En general también la evidencia varía. Hay algunos estudios que indican que, por ejemplo, las bolsas de papel son buenas para poder, digamos, guardar por un espacio de tiempo corto los respiradores o las máscaras, comparativamente contra plástico o contra otro tipo de elementos como madera. Pero la evidencia es variable, entonces lo importante en este momento es que si no se cuenta con una gran cantidad de respiradores o máscaras, pues eventualmente una bolsa de papel podría ser. Otras recomendaciones para minimizar la posible contaminación: almacenen los respiradores de manera que no se toquen entre sí, identifíquenlos bien o márquenlos, lávense las manos siempre con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol después de tocar o ajustar el respirador. Evite tocar el interior del respirador siempre. De hecho, si usted lo hace, podría hacer contacto inadvertido con el interior y debería desecharlo. Y use un par de guantes limpios no estériles cuando se ponga un respirador N95. Puntos clave, entonces, para ir cerrando la presentación. El equipo de protección personal requiere un uso consistente y correcto por todo el personal de salud, o eventualmente puede estar expuesto a casos. Es vital lo que estamos haciendo a través de este tipo de eventos. La capacitación y sobre todo lo que les corresponde a ustedes es practicar. Practicar, 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 tener un compañero o una compañera que pueda estar enfrente de usted y lo vaya mirando, vaya revisando cómo hace usted su proceso de ponerse y quitarse el respirador, la máscara y el equipo general. Siempre, como también se indicaba de parte del doctor Herbert Maldonado con el lavado de manos y la puesta de guantes, ponga y remueva el equipo despacio y con cuidado. No debería haber afán, a menos de que obviamente haya una emergencia con el paciente. Pero entre más cuidadoso sea usted, mayor protección se da a usted mismo. Nunca toque el frente de las mascarillas, respiradores o protección facial y siga siempre las instrucciones que se da por parte como el Ministerio de Salud Pública, como la OPS-OMS y otras entidades que puedan proveer información. Puntos clave también para ir nuevamente finalizando. Ustedes van a ver en esta imagen qué es un uso correcto de un respirador cuando tenemos la zona para ajustar la nariz en la parte superior. Y fíjense en la parte inferior o la parte trasera de esta imagen, cómo las bandas van por arriba y por abajo. El uso incorrecto es lo que está en la parte derecha, cuando tenemos la zona para ajustar la nariz en la parte de la barbilla, cuando las bandas se cruzan, o incluso cuando yo pongo mi mascarilla o mi respirador sobre mi pecho o en alguno de los lados. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que si llegan virus de cualquier índole, incluyendo obviamente el SARS-CoV-2, y se quedan sobre esa superficie, yo lo que estoy haciendo es pasarlo a mi ropa o lo estoy... Entonces el respirador tiene que estar siempre bien puesto y ser usado correctamente, tiene que estar ajustado a la cara del usuario y el filtro del respirador tiene que capturar, en teoría, más del 95% de las partículas de aire que pasan a través de esto. Por eso es bien importante el ajuste, que no sientan ustedes que cuando inhalan
sienten que haya aire entrando por alguna de las ranuras laterales. Es bastante incómodo, especialmente si se usa por muchas horas, pero es la mejor manera de proteger. Y para finalizar, esta imagen también es del ministerio. Fíjense ustedes cómo si yo hago un buen uso del equipo de protección personal, dependiendo del tipo de paciente, o si el paciente, mejor, estaba portando mascarilla o no, fíjense ustedes las categorías de riesgo de exposición que ustedes podrían tener. Si el paciente porta una mascarilla, inmediatamente el riesgo más alto al que usted puede estar expuesto es mediano. Pero si el paciente no porta mascarilla, automáticamente yo voy a tener un riesgo, o se puede considerar un riesgo alto. Entonces, depende muchísimo de que ustedes porten todo este equipo de protección personal y que el paciente porte una mascarilla para reducir ese riesgo de contaminación, de transmisión del virus. En conclusión, 3 grandes conclusiones. El uso correcto y consistente del equipo de protección personal por parte de todo el personal de salud que atiende o está expuesto a casos es de vital importancia. Básicamente, en una frase muy concreta, muy corta, el equipo de protección personal salva vidas, no solamente lo que puede ayudar a sus pacientes, sino la propia vida de los que los atienden. Es muy importante recordar que el uso de equipo de protección personal puede variar según el tipo de atención que se provee en el establecimiento de salud y también de acuerdo a los factores de riesgo de contagio que se puedan ver asociados a ese personal sanitario. Esto puede cambiar. Y por último, la pandemia por COVID, a pesar de todas las limitaciones, de todos los sacrificios que nos está haciendo tener como personal de salud y como sociedad en su conjunto, también nos da grandes oportunidades. Y esta debe ser vista como una grandísima oportunidad para mejorar nuestras prácticas de control y prevención de infecciones a nivel no solamente comunitario, sino hospitalario. De hecho, si estas prácticas pueden llegar a ser sostenidas a través del tiempo, es altísimamente probable que se reduzcan la carga de infecciones nosocomiales que beneficia a esto, obviamente, no solo a los futuros pacientes en nuestras instituciones, sino a nosotros mismos como Con eso, creo que tenemos ya la última diapositiva y les damos muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Espinosa. Ya tenemos aquí las preguntas. David Velázquez dice, ¿es necesario usar botas? Muchas gracias, David, por su pregunta. No, en principio, de acuerdo a los lineamientos que están establecidos hasta el momento, no se necesitaría de utilizar botas o zapatones, solamente los elementos que ya se presentaron en la presentación. No es necesario en este momento. Ana también pregunta, ¿cuándo debo cambiar la mascarilla? Esa es una buena pregunta y que es bastante frecuente. La mascarilla quirúrgica se debe utilizar en el momento en que esté contaminada o incluso esté húmeda, obviamente por la respiración que uno tiene, ¿no? En principio, una mascarilla quirúrgica podría llegar a utilizarse hasta 24 horas, pero obviamente eso es expandiéndolo muchísimo. Así que una vez la mascarilla esté sucia o esté ya húmeda, debería cambiarse. ¿Se le puede dar vuelta a la mascarilla para poder usarla? Si es una mascarilla descartable, no, porque precisamente las mascarillas, ustedes cuando las utilizan se dan cuenta que tienen 2 colores, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el color azul celeste es el color, la parte que va hacia adentro, que toca su nariz y su boca. De hecho, también ustedes pueden notar que las tiras de las mascarillas, cuando están, digamos, en la parte frontal, están más hacia adentro, ¿no? No están muy lateralizadas. Entonces, en el caso de las descartables, no. En el caso de las mascarillas que puedan llegar a utilizarse en la comunidad de tipo tela, ese tipo de mascarilla eventualmente podría utilizarse porque usted la puede lavar muy cuidadosamente. Sin embargo, la recomendación es que usted siempre utilice la mascarilla por un mismo, pues la parte que le va a dar hacia su cara, que la utilice por un mismo lado. Dani Ochoa dice, respecto a la certificación, realmente la mascarilla N95, la Universidad de Montreal indica que las bolsas de papel son las indicadas para guardar versus una bolsa o contenedor de plástico. ¿Qué recomendación podría dar? Sí, gracias también por esa pregunta. Como comentaba en la presentación, hay evidencia que varía, ¿no? En principio, y como lo mencionaba el doctor Maldonado en su presentación anterior, el papel, el virus, el SARS-CoV-2, podría eventualmente vivir, se puede decir así,
sobre papel por una importante extensión de tiempo. Sin embargo, hay otros estudios que indican que el papel versus el papel, especialmente estas bolsas de papel, donde uno guarda, digamos, hasta dulces incluso, podría dar resultados mucho mejores que guardarlas en plástico, en contenedores de madera, contenedores de metal. Entonces, la evidencia varía. Algunos sugieren que papel sería mejor que plástico y pues creo que hay que estar pendiente de qué nuevos datos puedan ir surgiendo. Pregunta, se ha hablado mucho sobre procesos para secar o limpiar las mascarillas N95. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, también buena pregunta. La esterilización en principio para este tipo de mascarillas no es recomendable, porque obviamente el material de este tipo de mascarilla es delicado. Sin embargo, existen algunas recomendaciones, como lo presentábamos también, donde definitivamente no se debe usar cuando se contamina, cuando se llena de fluidos, de sangre, de líquidos, o cuando yo la he utilizado, digamos, en pacientes. Va a depender muchísimo del nivel de evidencia. Por lo pronto, una de las sugerencias o recomendaciones del ministerio, por ejemplo, es que cada paciente usted tenga una mascarilla N95 para cada paciente al día. Si usted mantiene esa mascarilla limpia, podría utilizarla por un buen periodo de tiempo, incluso hasta 8 o 12 horas. Pero la limpieza es difícil, es un tema controversial. Ávila pregunta, ¿qué equipo de protección personal debemos utilizar con un paciente asintomático? También es otro tema interesante. El tema de los casos de los pacientes asintomáticos pues, o presintomáticos, pues per se uno tendría que obviamente tener una prueba diagnóstica para saber que el paciente es un caso COVID-19 y que no tiene síntomas. En ese caso, la sugerencia en principio sería utilizar su protección personal tal como se ha presentado en la sesión de hoy. La dificultad radica es en poder identificar realmente que es un paciente COVID-19 que no tiene síntomas, ¿no? Entonces, en principio debería utilizarse el mismo tipo de equipo según los lineamientos presentados. Gonzalo Calvin Montes dice, ¿qué recomendaciones podría dar para los médicos que se mueven de un lugar a otro en relación al cambio de ropa, cambio de bata? Sí, también una buena pregunta y es una práctica, de hecho, común no solo en nuestros países, sino a nivel mundial de parte de los clínicos. Muchas veces vemos que nuestros colegas están en un sitio de trabajo, salen a comer, salen a su vehículo, van a la otra institución, incluso van hasta la casa con su bata, a veces puesta, con todo su traje quirúrgico. La recomendación sería que para cada institución en donde ustedes trabajen, que tengan su propio kit de ropa pues, de trabajo, no que estén circulando de instituciones, incluso entre sus casas, con la misma ropa, no solamente por este patógeno, sino por cualquier otro. Ustedes pueden obviamente estar transfiriendo este tipo de patógenos a diferentes lugares. Entonces la recomendación sería tips específicos para cada lugar de trabajo. Fabricio García hace una pregunta muy general, pero creo que es buen momento. Dice, ¿cuál es la utilidad entonces de una mascarilla N95? La utilidad en principio es para los procedimientos que pueden generar aerosoles. Esa es la indicación hasta el momento. Incluso cuando yo tengo un paciente, un caso confirmado, lo tengo hospitalizado o en encamamiento, no voy a hacer un procedimiento que genere aerosoles, la recomendación para ese paciente es simplemente usar una mascarilla. Los pacientes, los casos siempre deben tener puesta una mascarilla. N95 no sería necesario para ese caso que no requiera un procedimiento que genere aerosoles. Y el médico o el personal de salud que va a estar presente en este tipo de procedimiento, dependiendo mucho de los recursos, si ustedes llegaran a tener mascarillas N95 suficientes o respiradores N95 suficientes, pues podrían utilizar. Sería lo ideal. Ana Monzón pregunta, ¿podría por favor ampliar sobre qué equipo de protección es necesario en el área de patología? Buena pregunta. Por lo general, en las áreas de patología, pues
Se pueden dar, digamos, 2 o 3 grandes condiciones. Uno, obviamente, hacer el análisis microscópico, la revisión microscópica de muestras patológicas. Y dos, algunos patólogos hacen autopsias. En el caso de los patólogos que hacen autopsias, debería considerarse el uso de equipo de protección personal completo. Para el caso de los patólogos que están dedicados o que en sus momentos hacen simplemente análisis por laboratorio, pues podría utilizarse, como estaba presentado en los lineamientos, el uso de los mismos partes del equipo, como lo hacen en el laboratorio clínico. Es una buena pregunta y también hay que estar pendiente de que los lineamientos puedan ir actualizándose con respecto a eso, pero eso sería como la base. Otra pregunta. Hemos visto protectores faciales o face shield versus el uso de googles o lentes protectores. ¿Cuál sería mejor para utilizar? Pues los face shields o los protectores plásticos que cubren toda la cara, obviamente pues por la extensión de cobertura de la piel, pues, seguramente me podría ofrecer un nivel de protección mucho más amplio, ¿no? Recuerden que este patógeno se puede transmitir por contacto, entonces yo tengo las gafas, pues, las gafas solamente me cubren la zona orbicular, ¿no? Yo tengo exposición a secreciones o algo y me cae el área de las gafas y la mascarilla, yo eventualmente podría tocarme en algún momento y después volver a tocarme los ojos o tocarme la nariz o la boca y ahí estaría transmitiendo el virus. Entonces, en principio, los face shields son muy buenos precisamente por la extensión de cobertura. Lo otro es que son muy fáciles de limpiar. Entonces, de acuerdo a las medidas de desinfección que voy a explicar más adelante, pues también eso me puede ayudar, aunque también aplica para las gafas. En todo caso, lo importante aquí es proteger las áreas de mucosa. Si yo no cuento con face shield, pero cuento con gafas, es un muy buen recurso. Annalise pregunta, ¿cuál es el equipo de protección personal para movilización de cadáveres? Bueno, relativamente similar a la pregunta, si es un momento de patología, ustedes en principio, precisamente por las precauciones de contacto, en el evento en que un cadáver pudiera tener secreciones, obviamente yo debería protegerme tanto como sea posible. Obviamente no voy a tener tos ni generación de aerosoles en principio, pero sí por contacto. Entonces debo mantener todas las precauciones de contacto a través del uso de bata, mis guantes, mascarilla, solamente en el caso de que se puedan llegar a generar gotas o contacto directo con los clientes. Eso es todo, no tenemos más preguntas. Queremos agradecerle, doctor Espinosa, por su asistencia a este curso y extendemos el agradecimiento a toda la oficina de los CDC para Centroamérica y pues esperamos poder contar siempre con su apoyo para todas estas iniciativas. Muchas gracias a todos y buen resto de día. Gracias. Ahora vamos a ver unos videos. Gracias a todos. Vamos a ver unos videos de cómo se coloca y cómo se retira el equipo de protección personal. Esto es bien importante para que ustedes pues lo tengan en cuenta y puedan accesar, revisar y pues ustedes sabrán de que esto va a requerir práctica, va a requerir que lo hagamos muchas veces, que veamos varios videos, hay muchas estrategias que pueden usarse. Alguien nos puede estar viendo cómo lo colocamos. Es deseable que sus instituciones tengan un centro de simulación, un cuarto, donde ustedes puedan hacer este proceso cuantas veces sea necesario hasta que ustedes hayan pulido la técnica. Así que vamos a ver estos videos y luego pues ya vamos a pasar a la última charla del día. Ha sido parte de los equipos de respuesta en H5N1 en Vietnam, H1N1 en México, para ébola en Uganda y Liberia, y es para nosotros un gran gusto tenerla hablándonos de la desinfección para COVID-19. Bienvenida, doctora.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy complacidos en OPS de apoyar esta iniciativa de la GEI en asocio con otros cooperantes y socios como el Centro de Control, de Prevención y Control de Enfermedades. Es muy importante que esta información llegue a cada uno de los médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y técnicos de este país para que tengan los elementos y las herramientas para poder prevenir y controlar la transmisión de esta enfermedad. Empecemos. Hemos visto anteriormente, entonces, cómo nuestros colegas nos han hablado de que en base al tipo de transmisión que tiene este virus, que al día de hoy sigue siendo principalmente a través de secreciones respiratorias de una persona infectada y enferma. Las secreciones son las que en últimas nos van a contaminar, a infectar y a enfermar. Esas secreciones de un paciente infectado pueden llegarnos directamente a nuestras mucosas orales, nasales y conjuntivales si estamos a menos de 1 metro de una persona infectada que tenga esta enfermedad, pero también podemos llevar a nuestras mucosas con las manos después de tocar superficies contaminadas. Y es en este último punto donde vamos a enfocarnos en esta parte de este curso de la AGI. Es muy importante tener claro ese principio de la transmisión del virus, de manera que nosotros, el personal de salud, sepamos muy bien cómo protegernos y prevenir la infección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De este SARS coronavirus 2, como ha sido llamado, que de acuerdo en general a las características que tenga, va a cumplir una función muy importante, el ambiente en la cadena de transmisión. En general, el ambiente cumple una función en la cadena de transmisión, porque depende de la capacidad de los gérmenes de sobrevivir en superficies ambientales, depende de la capacidad de mantener su virulencia tras una exposición ambiental, depende de la capacidad de los mismos de producir unas formas asintomáticas, con lo cual no sabemos quién es contaminante y quién no, y la capacidad de contaminar las manos del personal de salud en forma transitoria. Entonces, la limpieza ambiental es parte de las precauciones estándares de las cuales se le ha venido hablando desde el comienzo de este módulo, que deben aplicarse a todos los pacientes en todas las instalaciones de atención médica. Es importante que los programas de limpieza ambiental se implementen en el marco de programas de prevención y control de infecciones a nivel de las instalaciones. En este momento y debido a la situación que estamos viviendo con la transmisión de este SARS coronavirus 2 en nuestro país, instamos por favor a todas las instituciones hospitalarias a activar cuanto antes sus comités de control de infecciones, quienes son en últimas los que van a apoyar la implementación de una serie de medidas de prevención y control de infecciones que garantizarán que estemos seguros en estos ambientes hospitalarios. Existe una relación entre las actividades de limpieza ambiental y la higiene de manos
para prevenir la transmisión ambiental de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y el COVID-19 cada vez más se está convirtiendo en una enfermedad con alta tendencia a la transmisión nosocomial y casi que de índole profesional o laboral. Siguiente. Hablemos entonces de este virus de manera de ver qué elementos tenemos para deshacernos de él. Bueno, pues actualmente no hay datos concluyentes disponibles sobre la estabilidad del SARS-CoV en superficies en condiciones naturales. Tenemos una serie de artículos que documentan investigaciones in vitro, pero vamos sumando con esa información al conocimiento sobre el virus. Los datos de estudios de laboratorio sobre SARS-CoV y MERS-CoV han demostrado que la estabilidad en el medio ambiente depende de varios factores, como la temperatura relativa, la humedad y el tipo de superficie. La OMS continúa monitoreando los nuevos conocimientos que surgen del virus para informar. Siguiente. Hace aproximadamente una semana, la prestigiosa revista Lancet ha publicado estos hallazgos sobre la estabilidad del SARS-CoV-2 en diferentes condiciones ambientales. Y esto es lo que nos comunica. Ellos han probado los efectos virucidas de los desinfectantes agregando, agregando 15 microlitros de cultivo de SARS-CoV-2 a 135 microlitros de diversos desinfectantes a una concentración de trabajo. Lo que encontraron es que con la excepción de una incubación de 5 minutos en una solución jabonosa de jabón de manos, no se pudo detectar virus infeccioso después de una incubación de 5 minutos a temperatura ambiente con todos los demás desinfectantes. Además, también encontramos que el SARS-CoV-2 es extremadamente estable en un amplio rango de valores de pH a temperatura ambiente. Y que en general esto lo hace altamente estable en un ambiente favorable. Les recuerdo que esto es un estudio in vitro. Lo más importante que hay que tener en cuenta aquí es que todos los hallazgos nos indican que este virus es también muy susceptible a los métodos estándar de desinfección. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. El saber que los métodos estándares de desinfección bien implementados eliminan este virus. Siguiente. Entonces, los desinfectantes más comunes pueden fácilmente inactivar este virus porque es un virus realmente que se encuentra que es un virus lábil, es un virus monocatenario que tiene una envoltura glicoproteica a la cual fácilmente los detergentes y desinfectantes pueden destruir. Es un virus, vuelvo y repito, relativamente lábil a la limpieza y desinfección. Entonces, estudiemos un poco más a profundidad estos procesos básicos que en nuestro medio hospitalario nos van a ayudar a mantener un ambiente libre del virus. Empecemos por la decontaminación. La decontaminación consiste en eliminar la suciedad y los microorganismos patógenos de los objetos de manera que sea segura su manipulación, su procesamiento ulterior, su uso o la eliminación. Hay dentro de estos tres procesos importantes
La limpieza, que es el primer paso necesario para eliminar físicamente la contaminación por materiales extraños, por ejemplo, polvo o tierra, también eliminará el material orgánico, como sangre, secreciones, incluidas las secreciones respiratorias, excreciones y microorganismos, con el fin de preparar un dispositivo médico o un ambiente para la desinfección o la esterilización. La desinfección, por otro lado, es un procedimiento que disminuye el número de microorganismos viables a un grado menos perjudicial. Y es posible que este proceso no inactive las esporas bacterianas, los priones y algunos otros virus, pero sin lugar a duda el proceso de desinfección con los desinfectantes adecuados elimina el virus del SARS-CoV-2. El proceso de esterilización es un proceso validado que se utiliza para dejar un objeto sin organismos viables, incluidos los virus, las esporas bacterianas, pero no los priones. Nos vamos a enfocar en los dos primeros procesos. Principios de la limpieza. Miren, debemos interesarnos todos en estos procesos de limpieza y desinfección, sobre todo aquellos médicos, enfermeras, laboratoristas que van a estar trabajando en áreas de triaje y en áreas de aislamiento, o aquel personal de salud que tiene que ver con salas donde van a manejar pacientes con infección respiratoria aguda en estos tiempos. Es importante que todos vigilemos que el ambiente esté adecuadamente desinfectado. Entonces, empecemos por la definición de limpieza. Habíamos dicho ya que la remoción física del material extraño, como puede ser polvo u orgánico, las secreciones, fluidos, sangre, excreciones, y la limpieza extrae físicamente esos microorganismos en lugar de destruirlos. La limpieza se logra con agua, detergentes y una acción mecánica. Los principios básicos de la limpieza y la desinfección se aplican a todas las zonas de atención del paciente. Asegúrese siempre de limpiar el equipo de atención entre cada utilización con un paciente. Donde sea posible, utilice suministros de limpieza dedicados a las zonas de mayor riesgo. Por ejemplo, las salas de aislamiento, las salas de parto y los quirófanos. Los suministros de limpieza para el aislamiento deben mantenerse en la zona o el espacio de aislamiento y ser utilizados solo allí. Siguiente, por favor. Siguiendo con la limpieza, es un principio que conocemos todos, pero a veces lo olvidamos y en este momento es preciso que lo recordemos. Siempre comencemos de las zonas más limpias a las zonas más sucias. Limpiemos desde las zonas altas hasta las zonas bajas, del exterior hacia el interior. Y limpie por último las zonas de aislamiento. Las zonas de aislamiento en un hospital deben ser las últimas zonas de limpieza. Sin embargo, aún así, insistimos que el material y los productos a ser utilizados en esa área deberían ser exclusivos para el área de aislamiento y no compartidos con las otras zonas del hospital. Se recomienda limpiar y trapear con medios húmedos a fin de reducir el mínimo de polvo. Use un sistema de 3 baldes para la limpieza y la desinfección. El agua para la limpieza debe ser agua limpia. No se recomienda aplicar desinfectantes en aerosol. Recuerden que hay un aspecto importante y es el tiempo de contacto entre estos agentes químicos y el ambiente para poder ejercer su acción desinfectante. Siguiente. Las etapas de la limpieza, pues hay dos etapas grandes. La limpieza corriente que se hace mientras el paciente está en la habitación con el fin de retirar el material orgánico, reducir al mínimo la contaminación microbiana y proveer un ambiente visualmente limpio, haciendo hincapié en las superficies dentro de la zona del paciente. Entonces, como vemos en esta diapositiva, es sumamente importante la evaluación de esta limpieza, que existan los suministros adecuados. Es importante que haya un monitoreo y supervisión del lavado de manos
la limpieza, como lo hemos dicho, de esa zona del paciente, la eliminación de los residuos contaminados y la higiene de manos nuevamente al final del proceso. La limpieza terminal es muy parecida, solo que es más a profundidad y se hace cuando ya el paciente es dado de alta o se traslada. Incluye todo lo que hemos mencionado antes y se hace con el fin de garantizar que no se transfiera ningún microorganismo al siguiente paciente. El énfasis aquí es hacer en estos tiempos de coronavirus unas buenas limpiezas terminales para evitar contaminación de pacientes nuevos. Siguiente. Dentro de las mejores prácticas de la limpieza ambiental, y ya específicamente ahora hablando de las áreas de aislamiento, que es donde implementamos estas precauciones basadas en transmisión, decimos que ya dijimos antes que estas áreas deben ser limpiadas después de todas las otras áreas. Sin aislamiento, cambie los suministros y equipos de limpieza ambiental, incluido el equipo de protección personal, directamente después de limpiarlo. En las zonas de aislamiento, si los recursos lo permiten, dedicar suministros y equipos a esas áreas. Publique el tipo de precaución y procedimientos requeridos, incluido el equipo de protección personal. En señalización visible fuera del área de aislamiento, asegurando que estas indicaciones sean entendidas por el personal de limpieza. No traiga carros de limpieza al área, manténgalos en la puerta y traiga solo los suministros necesarios para la limpieza. Siguiente. Aumente la frecuencia de la limpieza por parte del personal de mantenimiento en las zonas de atención a los pacientes en general y en las zonas de aislamiento, como dijimos antes, colocar sus propios insumos. Todos los desechos que se generan en una zona de aislamiento se consideran contaminados y deben eliminarse siguiendo los protocolos del establecimiento para los desechos contaminados. En el caso específico de COVID es importante asegurar la limpieza ambiental, lo enfatizamos, y los procedimientos de desinfección se siguen de manera consistente, asegurar que se sigan de manera consistente y correctamente, limpiar a fondo las superficies ambientales con agua y detergente, aplicación a nivel hospitalario de uso de desinfectantes de uso común como el hipoclorito de sodio son efectivos y estos procedimientos usando hipoclorito de sodio son suficientes para eliminar el virus. Dispositivos y equipos médicos, la lavandería, los utensilios de servicio de alimentos, los desechos médicos deben ser gestionados de acuerdo a procedimientos de rutina de limpieza y desinfección del hospital, con mayor énfasis que nunca. Siguiente, por favor. El equipo debe ser desechable o dedicado, por ejemplo, estetoscopios, manguitos de presión arterial, termómetros. Estamos hablando de los equipos del área de aislamiento o el área donde tenemos pacientes COVID diagnosticados con COVID-19. Si el equipo necesita ser compartido entre pacientes, en aislamiento, limpiarlo y desinfectarlo entre usos para cada paciente individual, por ejemplo, usando alcohol etílico al 70%. Hay que limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente está en contacto. Siguiente. Esta fotografía ilustra las áreas denominadas de alto contacto y es una habitación en posiblemente una unidad de cuidados intensivos. Entonces pueden ver ustedes cómo la cabecera del paciente, la mesilla donde se coloca la alimentación y muchas veces el medicamento son áreas de alto contacto y por ende de alto riesgo. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta tabla resume las mejores prácticas de limpieza ambiental en las áreas de precauciones basadas en la transmisión o áreas de aislamiento. Entonces se dice que en las áreas donde se implementan precauciones por transmisión aérea, como puede ser las unidades de cuidados intensivos donde se están manejando pacientes COVID positivos, se debería limpiar al menos una vez al día, diariamente o cada 24 horas, tener un supervisor dedicado que establezca estos esquemas de limpieza y hacer una limpieza más amplia después de transferir o dar alta al paciente. Siguiente.
En general, las precauciones por gotitas y de contacto, que pudiésemos decir áreas donde tenemos pacientes positivos para COVID, que son pacientes con enfermedad leve o moderada, pueden ser limpiados 2 veces, al menos 2 veces diariamente o como se necesite y después de transferir al paciente. Siguiente. Esta tabla resume lo dicho anteriormente. Siguiente, por favor. La ropa sucia, rápidamente. El uso del equipo de protección personal en función de riesgo cuando manipula la ropa usada o sucia. Manipule la ropa sucia con un mínimo de agitación a fin de evitar la contaminación. Coloque la ropa sucia en bolsas o recipientes en lugar de la atención. Cuando la ropa esté excesivamente sucia, hay que retirar esa suciedad prominente como vómitos, por ejemplo, o heces. Con una mano enguantada, con un objeto plano, firme, hay que eliminar el material sólido en el inodoro y desechar la toalla en la basura y colocar la ropa sucia en un recipiente hermético, claramente returado, por ejemplo, una bolsa de contenedor cerrado, siempre acuérdense en las bolsas rojas de bioseguridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Y por último, los procedimientos de gestión de desechos. La primera premisa es que se debe generar el mínimo de productos de desechos dentro del área de aislamiento. Todos los desechos del área de aislamiento son considerados contaminantes e infecciosos y por lo tanto se tienen que recoger en las bolsas rojas de bioseguridad, ser transportados con los respectivos cuidados, manejados según los protocolos de almacenamiento, tratados y eliminados adecuadamente. En muchos países este trabajo se terciariza. Es importante que en este momento estén muy claros los procedimientos de estas compañías que hacen el procedimiento de gestión de desechos. Siguiente. Insistimos en la limpieza meticulosa de la superficie del entorno con agua y detergente, aplicando desinfectantes de grado hospitalario de uso común. El hipoclorito de sodio, entonces, para limpieza de ambientes al 5% o al 5% y el etanol al 70% son procedimientos eficaces, suficientes, seguros y económicos. Siguiente. Antes de desinfectar, ya hablando de desinfectantes como tal, usa un producto de limpieza para eliminar todo el material orgánico, los desinfectantes comunes de nivel bajo e intermedio que se pueden usar para superficies ambientales en entornos de atención médica incluyen compuestos de amonio cuaternario, alcohol, etílico o isopropílico, agentes liberadores del cloro, el hipoclorito de sodio o la lejía como la conocemos más frecuentemente, y el peróxido de hidrógeno mejorado son desinfectantes comunes de nivel bajo e intermedio. Siguiente. Y esta tabla es muy importante y yo creo útil, es específicamente de las diluciones efectivas del hipoclorito de sodio. Entonces hemos dicho que hipoclorito de sodio al 5%, si esta es la manera comercial como viene, porque puede venir también a 3.5%, pero si conseguimos hipoclorito de sodio al 5%, esto es perfecto para la desinfección de ambientes y se debe tener una concentración final de 0.1%, que es una parte de cloro con 49 partes de agua o 20 mililitros de cloro con 1 litro de agua. Al final de esta presentación hay unas tablas con las fórmulas para que ustedes calculen de manera sencilla estas concentraciones. Siguiente. El hipoclorito, perdón, puede nuevamente regresar al anterior, doctor Maldonado, y disculpe. Entonces, miren los usos del hipoclorito de sodio a nivel hospitalario para la desinfección en este momento en que tenemos que tener un énfasis importante en todos los aspectos de prevención y control de infecciones, y ya hemos visto que la desinfección del ambiente y del medio son parte importante de las precauciones estándar. Entonces, se usa en desinfección de ambientes, en desinfección de ropas y manos, desinfección de cubetas de limpieza
El alcohol gel para la higiene de las manos se recomienda al 70%. Hay que ver que muchas presentaciones hoy en día las encontramos que no vienen especificando las concentraciones. Ojo con eso, porque no sabemos qué nos estamos poniendo en las manos. Los fabricantes deben poner la concentración de etanol o alcohol isopropílico que viene en el empaque para higiene de manos. Luego la solución de alcohol líquido para desinfección de pequeñas superficies, incluso de pequeños objetos, etanol 62 al 70%. Siguiente. Algunas consideraciones de los desinfectantes que hoy en día los tenemos a la mano y que son los que más estamos usando. El cloro o hipoclorito, no olviden, la consideración es que es corrosivo para metales. Tienen que tener en cuenta eso en la limpieza ambiental en el hospital. El alcohol al 60-80% puede causar daño a los tubos de plástico, silicona, caucho y deteriorar pegamentos o gomas. Muy importante tener en cuenta esto, sobre todo en unidades de cuidados intensivos donde tenemos una serie de dispositivos con estos materiales. Pero el alcohol al 70-80% es bueno para desinfectar pequeños equipos o dispositivos que pueden ser sumergidos, como estetoscopios y termómetros. Siguiente. Estas son las fórmulas para calcular las concentraciones que nos queden efectivamente desinfectantes, soluciones de cloro. Vamos a ver solo un ejemplo rápidamente. Entonces, si estamos usando blanqueador líquido como desinfectante, que es la lejía, que viene en diferentes concentraciones, podemos llegar a la concentración deseada de la siguiente manera. Y esta es la fórmula. La concentración de cloro en la lejía líquida, la que usted ve en el tarro de lejía que compra, y el porcentaje de cloro deseado para desinfección, que es el que estamos recomendando en las tablas que les hemos mostrado anteriormente. Entonces, porcentaje de cloro en lejía líquida sobre porcentaje de cloro deseado menos 1, eso nos va a dar las partes totales de agua por cada parte de lejía. Ejemplo, para hacer una solución de cloro al 0.5%, a partir de un tanque de cloro que viene comercialmente al 3.5%, un tanque o un frasco de blanqueador comercial, entonces dividimos 3.5 sobre 0.5, que es la concentración a la que queremos llegar, menos 1, esto nos da 6 partes de agua por cada parte de cloro. Por tanto, debe agregar una parte de lejía al 3.5% que viene en la botella a 6 partes de agua para obtener una solución de cloro al 0.5%, que es la que recomendamos para la desinfección ambiental. Y como tenemos otros ejemplos que le estamos dejando en este material, ustedes pueden revisar después con tranquilidad en sus casas una vez que la AGEI ponga disponible este curso en línea. Siguiente, por favor. Siguiente. Estos son ejemplos por si lo usa en polvo o si va a hacer una dilución de una solución más concentrada de cloro a otra menos concentrada. Esto lo pueden ver ustedes con total tranquilidad en sus casas cuando tengan disponible el curso en línea. Siguiente. Y estas tablas finales que les compartimos, sencillamente nos comparan algunos desinfectantes más comúnmente usados, por ejemplo, los desinfectantes de bajo nivel como el amonio cuaternario, que también tiene una actividad virucida, dice que en virus envuelto, este es un virus envuelto, tiene muchas ventajas, como que puede ser usado en superficies que entran en contacto con alimentos, no es corrosivo
pero tiene una serie de desventajas como la toxicidad, es irritante a la piel, su espectro germicida es bastante pequeño, etcétera. Tiene una serie de desventajas en comparación siguiente con otros desinfectantes, como por ejemplo el alcohol al 60-80%, que también es un desinfectante de nivel intermedio, con actividad también virucida, en este caso que nos interesa. Tiene muchísimas ventajas el alcohol al 60-80%. Es un buen desinfectante para pequeños equipos o dispositivos que pueden ser sumergidos en él. Es de bajo costo, no es corrosivo, no deja residuos. Entonces tiene una serie de ventajas que realmente sobrepasa las desventajas que pueda tener desinfectante. Las desventajas, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo que se evapora rápidamente, y por eso no nos sirve el alcohol líquido para desinfectar manos, y rápidamente les digo, por eso el alcohol gel viene con glicerina, ¿no? Para aumentar el tiempo de contacto con la piel y poder tener su acción aséptica en la piel humana. Fuera de ello, al estar glicerinado, nos protege la piel de que se reseque. El alcohol líquido, fuera de que se evapora rápidamente en las manos, reseca las manos. Cuando tenemos que limpiarnos frecuentemente con alcohol líquido y están resecas, se nos pueden hacer pequeñas microcortadas que son puerta abierta de los gérmenes, y por eso no lo recomendamos para asepsia de manos líquidos, sino como alcohol gel, para aumentar su tiempo de contacto y para evitar el resecamiento de las manos. Siguiente. Y por último, el otro desinfectante de nivel intermedio es el que hemos estado hablando, que son los agentes liberadores de cloro. Los más comunes y conocidos son el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, que vienen en las presentaciones de lejía o de blanqueador común, que tienen todos actividad virucida, bactericida, etcétera. Nos interesa en este caso la actividad virucida. Tiene las ventajas de su amplio espectro, su rápida acción, no es inflamable, el bajo costo. Las soluciones de hipoclorito de sodio se consiguen en cualquier lado a muy bajo costo, y tenemos que pensar áreas, hospitales, donde los recursos pueden ser una limitante. Este desinfectante es una muy buena opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre el uso adecuado de estos desinfectantes, ya que si no se utilizan adecuadamente pueden liberar vapores tóxicos, por ejemplo, si se mezclan con otras cosas. Por favor, no combinen las soluciones de cloro con otras cosas, especialmente ácidos o amonios, porque pueden liberar gases que son tóxicos. Igual hay que manejarlos protegidamente porque pueden dañar la piel intacta, el cloro, por eso se utiliza con guantes de goma, etcétera. Hay que tener en cuenta todas estas desventajas, pero pensamos que es una muy buena opción en las instituciones hospitalarias de pocos recursos. Siguiente. Por último, estos productos no se utilizan para desinfección de superficies ambientales ni para equipo de paciente no crítico. Hablamos de agentes esterilizantes o de alto nivel de desinfección, como el glutaraldehído, el ácido paracético. Tampoco se utilizan en desinfección ambiental soluciones antisépticas como la clorexidina o los iodóforos, y no utilizamos fenoles debido a su alta toxicidad. No utilizamos fenoles para desinfección ambiental debido a su alta toxicidad. Siguiente. Aquí tienen una serie de referencias en las cuales se fundamenta esta presentación, que desde la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud
les compartimos en el marco de este curso de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Están todas a su disposición en línea. Hay una serie de documentos de particular utilidad, son los documentos de preguntas y respuestas. Gracias.